Hola amigos de YouTube y hermanos de la Iglesia Oriente 18. Me da mucho gusto tener nuevamente la oportunidad de estar con ustedes en un video más. Y esperamos que a través de lo que hoy vamos a comentar, de lo que vamos hoy a estudiar, que está en la carta de Primera de Corintios, podamos ser grandemente bendecidos a través de la palabra del Señor. Y bueno, el día de hoy el título que lleva este tema es la verdadera sabiduría. Y bueno, antes de iniciar vamos a hacer una oración al Señor. Señor y Padre Celestial, en estos momentos te agradecemos la oportunidad que nos das como Iglesia Oriente 18 y en este canal de YouTube que se llama Siguiendo tus Pasos, el tener la oportunidad de compartir nuevamente la palabra del Señor a través de este estudio. Señor, rogamos que lo que hoy vamos a aprender a través de esta carta, la primera carta a los Corintios, pueda ser algo que nos llene de conocimiento, pero también que nos llene de verdades de tu palabra, que podamos aplicar y llevar a la práctica constante de nuestra vida diaria, Señor. Rogamos por cada persona que vea este video, por cada hermano en Cristo, Señor, para que tú bendigas su vida y que a través de tu palabra, Señor, podamos ir creciendo espiritualmente cada día más, Señor. Y, Señor, rogamos tu ayuda, Señor, en estos tiempos tan complicados y tan difíciles, Señor, ayúdanos, Señor, a continuar teniendo las medidas adecuadas a pesar de las libertades que cada día tenemos un poco más, Señor, y pues que prontamente podamos salir de esta situación. Y pues todo esto lo ponemos en tus manos y te agradecemos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, antes de iniciar con el tema, quisiera hacerles un comentario. Este viernes de esta semana, ya iniciamos septiembre, estaré teniendo la oportunidad de compartir algunos temas proféticos con la Iglesia de Oriente 18. Y bueno, en los días viernes vamos a tener la oportunidad de publicar esos temas que van a ir saliendo conforme cada semana de este mes de septiembre. Y bueno, en los días viernes podrán tener ustedes en el canal ya estos temas, que en este caso el tema que viene este viernes es las 70 semanas de Daniel. Así que bueno, estén atentos al canal, ya que a partir de este viernes en la tarde, 5 o 6 de la tarde, estará disponible ya este video para toda la iglesia y para todos los que nos siguen a través de este canal Siguiendo tus Pasos. Y bueno, ahora sí vamos a iniciar el tema de hoy. Como hace rato lo mencionaba, el tema se llama la verdadera sabiduría y está relacionado con lo que hemos estado viendo durante estas semanas. La semana pasada hablábamos acerca de, el tema se llamaba la locura de Dios y tenía que ver cómo el mundo no puede entender y para el mundo parece locura y cosas de fantasía y cosas sin sentido lo que la palabra de Dios nos revela. Pero para el creyente, para aquel que tiene ya al Espíritu de Dios en su vida, la palabra de Dios para nada es locura, es poder de Dios. Y eso hablábamos la semana pasada y continuaremos un poco acerca de lo que tiene que ver con la sabiduría, con lo que tiene que ver con la palabra, y de eso tiene que ver el tema del día de hoy. Así que bueno, les invito a que abran sus Biblias y vayamos a la primera carta de Corintios, el capítulo 2, versículo 1, y nos dice así la palabra del Señor. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Y comienza así este segundo capítulo de la primera carta de Corintios, y nos dice así, y Pablo les recuerda a esta iglesia en Corintios, cuando Pablo estuvo con ellos hace ya algún tiempo, y les dice que él les anunció el testimonio de Dios. Y cuando Pablo habla acerca del testimonio, habla de ser testigo, acerca de lo que él comparte, ¿no? Pablo comparte acerca del mensaje de salvación, acerca de las verdades bíblicas, que fue lo que les compartió a los de Corintios hace ya algún tiempo. Y el hecho de que ellos hayan sido recibido el mensaje, que ahora sean creyentes, que ahora sean verdaderamente hijos de Dios, pues tiene que ver con lo que Pablo compartió en su momento, ¿no? Y lo que Pablo compartió con ellos fue lo que Cristo primeramente ha hecho con él, ¿no? Y es lo que tú y yo somos llamados a hacer cuando compartimos el Evangelio. Primeramente, cuando anunciamos las buenas nuevas, somos llamados a proclamar lo que Cristo ha hecho con nosotros, quienes éramos antes, cómo Cristo nos llegó a nuestras vidas y lo que Cristo ha cambiado y ha transformado en nosotros, ¿no?
Y todo esto acompañado de las verdades bíblicas que Pablo conoce y que tiene a raíz de ser un apóstol, ¿no? Y Pablo le dice, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, y les dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pablo les dice que acuerden que la ciudad de Corinto es una ciudad griega, es una ciudad que estaba acostumbrada a la filosofía, a los grandes pensadores y a los pensamientos de personas que les gustaba filosofar, que les gustaba hablar con palabras con palabras rebuscadas, por decirlo de alguna forma. Y bueno, Pablo les dice que recuerden, ¿no? Cuando Pablo dice, no fue con excelencia de palabras, ¿no? Cuando Pablo les predicó el Evangelio de una forma sencilla, de la forma en la cual es accesible hoy al mundo, ¿no? No fue con excelencia de palabras o de sabiduría. Pablo les compartió su testimonio. Pablo les compartió acerca de lo que Cristo había hecho en su vida y las verdades bíblicas. Hablábamos la semana pasada, y tiene toda relación, ¿no? Que el mensaje del Evangelio, la palabra de Dios, tiene esa característica de ser sencilla aparentemente al hombre. Y esa sencillez aparentemente es lo que al hombre culto, al hombre preparado, le hace ruido y de alguna forma hace que rechacen, ¿no? La sencillez, el hecho de que el hombre no necesita de méritos propios para alcanzar y ser salvo. El hombre desprecia, ¿no? De alguna forma el hecho de saber que no puede hacer nada para ser salvo, no depende de sí mismo, ¿no? Y ahora Pablo le dice, ¿saben qué? Yo cuando fui con ustedes, dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, ¿no? Sino dice aquí, pues dice en el versículo 2, dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Cuando Pablo llegó, sabía muy bien quiénes eran estos hermanos en Corinto, sabía muy bien a lo que estaban acostumbrados, sabía las costumbres de la ciudad, ¿no? Acerca de cómo les gustaba discutir acerca de ideologías. Y Pablo le dice, cuando yo llegué a Corinto, me propuse no hablar y no profundizar en nada absolutamente que no tuviera que ver con mi llamado. Pablo tenía la misión de ir y de predicar el Evangelio en este lugar. Y Pablo no toma para nada, sabiendo de la situación, de cómo era Corinto. Pablo no comete el error de tratar de llenar el Evangelio con aquellas filosofías ni con aquellas palabras sabias del mundo, ¿no? Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino solamente Jesucristo y a este crucificado. Eso fue lo que Pablo les compartió. Eso fue lo que Pablo habló con la iglesia de Corinto. Las verdades del Evangelio. Predicó a Cristo. Aquel Cristo que fue crucificado. Eso fue lo que Pablo habló a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades, a pesar de que Pablo venía de un lugar como Atenas donde había sido ridiculizado, donde había sido objeto de burla. Bueno, Pablo llega ahora a esta ciudad y continúa haciendo lo que tiene que hacer. Pablo no se detiene para cambiar su mensaje, no trata de poner palabras que no deben ir con tal de convencer al hombre, ¿no? Pablo es llamado y cumple su llamado. Dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo. Y eso es lo que usted y yo necesitamos. Eso es lo que el hombre necesita, a Cristo. El día de hoy existen muchas corrientes filosóficas, muchas ideologías de vida, y para nada el creyente debe adoptar esas filosofías y tratar de mezclarlas con el Evangelio. Es un error muy grande para el hombre tratar de sonar parecido a aquellos filósofos, aquellas personas que tienen cierto grado académico. Es un error de alguna forma el tratar de mezclar el Evangelio con esas ideologías que nada tienen que ver con el Evangelio. Y Pablo es lo que hace en esta iglesia, ¿no? O lo que hizo en su tiempo con la iglesia, ¿no? Se propuso hacer a un lado todas aquellas cosas y centrarse en el Evangelio de Cristo.
Eso es lo que Pablo hizo. Es lo que tú y yo tenemos que hacer hoy en nuestros días. Presentar a Cristo con el Evangelio, con la palabra del Señor, tal cual el Evangelio nos lo da a conocer. Ese es el llamado que Pablo tuvo y ese es el llamado que hoy tú y yo tenemos hoy en nuestros días para proclamar al mundo al Señor Jesús. Y llegamos al versículo 3 y dice, y estuve entre, dice aquí, vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Pablo nos describe un poco acerca de la forma en la cual llegó a Corinto la primera vez. Dice, y estuve entre vosotros con debilidad. Si ustedes recuerdan el mensaje de la semana pasada, hablábamos de que en muchas ocasiones en los versículos que hablábamos, la Escritura menciona el Evangelio como una debilidad. No porque el Evangelio lo sea, sino porque esa es la forma en la cual el hombre lo ve. Y podemos regresar a 1 Corintios 1:25, que fue algo que vimos la semana pasada, que nos dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Nos hace ver que eso que para el hombre es débil, en la realidad, dice así, lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y tú y yo lo hemos comprobado ahora que conocemos el Evangelio, ¿no? Para el mundo hoy es locura toda la palabra del Señor, pero para nosotros es poder de Dios. Y luego en el versículo 27 de ese primer capítulo nos dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, ese es el propósito, y lo débil del mundo, tú y yo lo somos, escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y ahora Pablo dice en el versículo 3 del capítulo 2, y estuve entre vosotros con debilidad. Para la gente preparada de aquella ciudad y de aquel tiempo, ¿no? Pablo no era más que un hombre inculto, que no estaba preparado, no estaba al nivel de muchos otros oradores de aquel tiempo, ¿no? Y esa es la debilidad de la que Pablo habla, ¿no? El mundo ve el mensaje del Evangelio como algo débil, pero no lo es para aquel que lo ha entendido, para aquel que el Evangelio es poder de Dios, es todo lo contrario. Y dice aquí, estuve entre vosotros con debilidad. Y luego dice, y mucho temor y temblor. Nos dice aquí, cuando Pablo habla del temor y temblor, vamos a ver a qué hace referencia precisamente estas palabras, ¿no? En cuanto al temor y el temblor, no se refiere específicamente a que Pablo fuera tímido de una forma en su mente o que estuviera un poco de estremecimiento físico, ¿no? A través de experimentar el temblor o el miedo, ¿no? Sino todo lo contrario. A través de la palabra del Señor nosotros vamos a encontrar muchos ejemplos en el libro de los Hechos donde se nos habla acerca de que Pablo predicaba con denuedo. Pablo era audaz, era atrevido en su predicación, ¿no? En nada tiene que ver esta debilidad o este temor y este temblor con que Pablo no tuviera el atrevimiento a hablar de Cristo, ¿no? Vamos a ponerles por ahí en la pantalla algunos versículos que ustedes podrán buscar en casa y se podrán dar cuenta acerca de esta área del apóstol Pablo, cómo el apóstol sí verdaderamente predicaba con denuedo. Y ahora que expresa estas palabras con temor y temblor, el apóstol Pablo, bueno, ¿a qué se referirá? Bueno, tenemos que entender un poco el contexto o el pasado de lo que Pablo acababa de vivir o experimentado después, o antes, perdón, de haber ido a Corinto. Y Pablo llega a este lugar, a esta ciudad de Corinto, después de haber sido duramente maltratado y de haber pisado la cárcel. En lugares como Filipos, tuvo que huir de Tesalónica y Berea y de que se burlaran de él en Atenas, ¿no? Pablo había experimentado todo ese tipo de situaciones y podemos ir al libro de Hechos 16 para ver un ejemplo. Hechos 16, 22 al 24. Y nos dice, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Versículo 23 y 24. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo, ¿no? Estos son algunos de los antecedentes con los que Pablo llega a esta ciudad de Corinto. Había habido muchos estorbos a lo largo de
del tiempo, donde Pablo había tenido que huir, donde Pablo no había tenido la libertad para predicar a Cristo. Y ahora Pablo llega a esta ciudad de Corinto con el anhelo y el deseo de que la ciudad de Corinto pudiera enraizarse en las cosas del Señor. Pablo llega con temor y temblor sabiendo lo que significa la ciudad de Corinto. La ciudad de Corinto era una ciudad muy conocida, muy importante para aquel tiempo. Si usted recuerda en la introducción que dimos del libro de Corintios, era una ciudad que se caracterizaba porque sobreabundaba mucho el pecado. Inclusive se habla de una frase o de una forma de expresión. Dice que la palabra corintianizado significaba estar moralmente corrompido, ¿no? Esa era la forma en la cual la ciudad de Corinto se caracterizaba, ¿no? Era una ciudad complicada, una ciudad difícil. Y Pablo, sabiendo eso, llega sabiendo las dificultades y con el anhelo y el deseo de que en esta ciudad pueda crecer y pueda haber una congregación y pueda haber creyentes que puedan estar firmes en la fe, ¿no? Y si podemos expresar que Pablo tenía temor y temblor, lo tenía en el sentido de que estaba anhelante de que el evangelio echara raíces de alguna manera, incluso en lugares tan poco prometedores como lo era esta ciudad de Corinto. Y a eso se refiere Pablo cuando habla acerca de y estuvo entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Ahora llegamos al versículo 4. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Pablo ahora nos dice en el versículo 4 que lo que él compartió con aquellos hermanos en aquella ciudad, su predicación, fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Y eso es un ejemplo para nuestros tiempos, donde ahora muchos llegan a cometer el error de alguna forma enseñar en un púlpito o delante de un púlpito cosas que dejan de ser fuertemente o 100% la palabra del Señor. Cuando Pablo habló a esta iglesia de Corinto, sabía muy bien qué tipo de sociedad era esta ciudad, qué tipo de personas era esta sociedad. Pero a pesar de lo que aquellas personas de Corinto estaban acostumbradas a escuchar, Pablo está consciente de que Pablo debe ser constante en cuestión a la forma en la cual él predica. No debe cambiar su forma de predicar. No debe agregar nada absolutamente a su forma de predicar, porque lo que Pablo predica es las verdades del Evangelio. No debe cambiar absolutamente nada. Y cuando Pablo llega a esta ciudad, nos dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Hoy, desgraciadamente, en muchos púlpitos de muchas iglesias grandes, se predica con elocuencia y con mucha sabiduría, pero no de la palabra de Dios, sino con sabiduría humana. Muchos cultos aparentemente cristianos se han convertido en lugares donde se predica todo menos la palabra del Señor, donde hay un buen orador, donde hay buenos chistes, y si no hay buenos chistes y no hay algo que pueda si no hay algo que pueda hacer digerible el Evangelio, bueno, no se siente, la iglesia no se siente de alguna forma identificada, ¿no? Y eso es una forma de verlo, ¿no? Porque hay muchas más. Y ahora esto es un ejemplo para nosotros como creyentes, de que debemos imitar al apóstol Pablo en cuestión a la forma en la cual se predica el Evangelio. Nuestra predicación debe estar completamente apegada al Evangelio, a la Escritura, a las enseñanzas de la palabra del Señor. Y para nada debemos mezclarlo ni tratar de buscarle cosas, poniéndole cosas adornándola de una forma que la palabra no es, ¿no? Dice, y Pablo no predicaba con palabras persuasivas de humana sabiduría. Pablo hacía a un lado la sabiduría del hombre y predicaba la sabiduría de Dios. Predicaba acerca del conocimiento que Pablo tenía ahora a través del Espíritu y predicaba eso. Sino con demostración, dice que predicaba, sino con demostración del Espíritu y de poder. Pablo tenía ya sobre su vida el Espíritu de Dios. Y Pablo dejaba y permitía que el Espíritu a través del don que él tenía, bueno, era lo que Pablo expresaba en sus predicaciones, ¿no? Lo que Pablo predicaba era una demostración del Espíritu y del poder, que es la sabiduría realmente que viene del Señor. Eso es algo que
debe de alguna forma hacernos ver lo importante y de la forma en la cual hoy debe ser predicada la palabra del Señor. Llegamos al versículo 5 que nos dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Muy importante, ¿no? ¿Por qué Pablo predicaba solamente las verdades del Evangelio? Porque cuando la gente de Corinto se convertía al Señor, se convertían al verdadero Evangelio. Había realmente una regeneración de sus vidas. Sucedía realmente algo espiritualmente correcto. A través de la predicación del verdadero Evangelio, dice, lo hacía Pablo para que la fe no estuviera fundada en la sabiduría de los hombres. Pablo no intentaba cambiar su mente. Pablo, a través del Evangelio, permitía que Dios cambiara el corazón de las personas. Eso es lo que realmente tiene que existir en la vida de un ser humano. No una transformación mental solamente, sino la transformación completa de todo su ser. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Por eso Pablo no predicaba sabiduría humana y no mezclaba nada que tenía que ver con la sabiduría humana. Porque todo lo que la iglesia de Corintios debía conocer, y al momento de llegar a los pies de Cristo, su fe tenía que estar fundada en Cristo, en las verdades del Evangelio. Dice aquí, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y es por eso que ahora Pablo, cuando inicia la carta de Primera de Corintios, se refiere a esta iglesia como hermanos. Porque Pablo sabía que él había predicado el verdadero Evangelio. Y por lo tanto, aquellos que habían sido convertidos, a pesar de estar teniendo errores, Pablo podía decirles hermanos en Cristo, porque él había predicado el verdadero Evangelio. No les había predicado sabiduría humana. Nunca había entremezclado nada con lo del hombre, con la palabra del Señor. Y ahora Pablo, por eso tiene esa seguridad y les habla ahora como hermanos en Cristo. Llegamos ahora al versículo 6 y nos dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Ahora Pablo nos habla, después de lo que acaba de mencionarnos en los versículos anteriores, ahora Pablo dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, ¿no? Ahora Pablo nos va a hablar acerca de la sabiduría de Dios que hay en la iglesia, que hay en aquellos que han recibido el Evangelio en su vida y que hoy han sido transformados a través de él. Y dice que aquellos hermanos en Cristo, ahora entre hermanos en Cristo, puede ser compartido entre unos y otros. Hay ese diálogo, hay esa sabiduría entre unos y otros, ¿no? Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y esto no nos habla acerca de la falsa sabiduría humana, sino de la sabiduría de Dios. Y cuando Pablo habla de madurez, la palabra madurez viene del original, que se escribe la palabra original teleitos. Y esta palabra significa perfecto o completo. Y cuando Pablo se refiere a los que han alcanzado madurez, Pablo se refiere a aquellos que han sido redimidos y que han confiado completamente en Cristo Jesús. El apóstol Pablo no está refiriéndose solamente a aquellos creyentes que han alcanzado a través del tiempo una cierta sabiduría o un cierto proceso avanzado de su fe, no, sino se refiere a todos los creyentes en general, quienes hemos creído en Cristo, quienes hemos sido salvados a través de ese regalo precioso de la gracia, ese don perfecto que ha sido dado a nosotros. Nosotros adquirimos sabiduría, y a esos hermanos se refiere cuando habla a los que han alcanzado madurez. Y ahora lo podemos volver a leer, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, entre todos los creyentes, porque todos los creyentes reciben la sabiduría de Dios, y sabiduría no de este siglo. Pablo aclara, esa sabiduría que poseen los creyentes, que posee la congregación, no es una sabiduría humana, no es la sabiduría que el hombre ha alcanzado a través del tiempo, o que el hombre tiene hasta el día de hoy. Dice, no es una sabiduría de príncipes, no es una sabiduría que tienen los gobernantes de este mundo,
Porque esa sabiduría dice, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Esa sabiduría de la cual habla Pablo, es esa sabiduría que tú y yo hemos recibido. Y eso es lo hermoso ahora que podemos entender a través de la palabra del Señor. Que ahora tú y yo, que Cristo está en nuestra vida, que hoy somos hijos de Dios y que caminamos obedeciendo sus mandamientos, recibimos la sabiduría de Dios, ese entendimiento que nos hace conocer a Dios tal cual es y que nos es revelado a través de las Escrituras. Ese regalo, esa sabiduría es tan importante porque el hombre no tendría ninguna posibilidad de conocer a Dios si no tuviera esa sabiduría que Dios da hoy a todos aquellos que son creyentes y que nos hace hoy poder entender las verdades bíblicas y al mismo tiempo conocer al Señor. Versículo 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo ahora en este versículo 10. Ahora nos dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría que hoy el creyente posee no es una sabiduría común, no es una sabiduría que todo el mundo tiene, no. Mas hablamos sabiduría de Dios. El creyente que habla sabiduría de Dios dice que es un misterio. Y esto nos habla, misterio se refiere a algo que está oculto del mundo y que solamente es dado a conocer a los hijos de Dios. Que solamente los hijos de Dios pueden conocer porque Dios se los permite. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Esa sabiduría que hoy tú y yo poseemos fue predestinada desde antes de que todo esto existiera. Fue predestinado que tú y yo tuviéramos ese conocimiento y ese discernimiento de las cosas de Dios. Es increíble cómo a veces, cuando tenemos la oportunidad de compartir el Evangelio o de hablar con alguien acerca de algunas verdades de Dios, el hombre no puede entenderlo, no lo puede comprender. Algo aparentemente tan sencillo, el hombre no puede entenderlo. Y es cuando uno verdaderamente se da cuenta de que Dios, de que es Dios el que nos permite a ti y a mí, hoy que somos creyentes, entender estas verdades del Señor. Estos misterios que para el mundo permanecen ocultos. Y esto lo vamos a ver lo que dice Mateo 11:25, que nos habla acerca de este conocimiento que permanece oculto. Mateo 11:25. Nos dice así, en aquel tiempo respondió Jesús, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Ahora vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículos del 10 al 13, y nos dice, entonces acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará, y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. El mismo Dios, nos dice la palabra del Señor aquí en Mateo, es aquel que ha mantenido su sabiduría en secreto para el hombre que está en pecado. El hombre no puede ver las realidades del Evangelio aunque estén enfrente de él. No tiene la capacidad de entender esas verdades, porque Dios es aquel que da la capacidad para entender esas verdades. Y hoy podemos decirlo así, hasta parece normal que para el hombre la Escritura sea locura, porque no la puede discernir, porque no la puede entender, porque solamente Dios es aquel que nos permite entender sus verdades, las verdades que están plasmadas en su palabra. Esto es hermoso, hermanos, que hoy tú y yo tengamos esa capacidad. Y es por eso que ahora que tú sabes esto,
tu vida debe ser animada y exhortada a la lectura de la palabra del Señor constantemente. Como creyentes, teniendo la capacidad por parte del Señor de entender la palabra, debes hacer un esfuerzo en tu vida por llenarte de ella, por escudriñarla, porque tú tienes una capacidad que Dios te da, que el mundo no tiene. No desperdicies esa capacidad. Hoy tú tienes la oportunidad de tener un conocimiento de Dios cada día más grande y más amplio, a través de lo que la palabra de Dios nos ha revelado. Llegamos hoy ahora al versículo 8 y nos dice: la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor. Nos habla acerca de que esa sabiduría que hoy tú y yo tenemos como hijos de Dios, no la poseen los gobernantes de la tierra. Y ahora lo compara en el tiempo en el cual el Señor Jesús vivió. Para aquel tiempo el pueblo de Israel, o la nación de Israel, estaba gobernada por un imperio como lo era el romano. Y el pueblo en general estaba gobernado religiosamente por los fariseos, por los escribas y los fariseos. Y estos gobernantes judíos y gentiles no tenían y no poseían esa sabiduría que viene de parte de Dios. No tenían esa capacidad y no tenían el entendimiento de poder discernir esas cosas espirituales. Porque si lo hubieran tenido, dice la Escritura, dice, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor. Si los dirigentes judíos hubieran tenido la capacidad de discernir las Escrituras, ellos, fíjense, los fariseos y todos aquellos judíos que eran parte de esta secta, tenían la oportunidad privilegiada de tener acceso a los mejores maestros del Antiguo Testamento. Ellos se sabían hasta de memoria la palabra de Dios. Y la conocían aparentemente de memoria. Pero su corazón estaba lejos de las verdades bíblicas y de verdaderamente amar al Señor. Todo era pura religiosidad para ellos. Y a pesar de ese grande conocimiento, del acceso a los mejores maestros bíblicos, ellos no pudieron discernir las verdades reales de toda esa ley que ellos tenían. Y cuando el Mesías llegó, no pudieron reconocerlo, porque sus mentes, sus corazones estaban completamente alejados de Dios. Ellos rechazaban completamente las enseñanzas de Cristo, que concordaban con las verdaderas enseñanzas del Antiguo Testamento. Y es el pueblo judío, esta religión judía, junto con este imperio, quienes llevan a Cristo a la cruz. Si ellos hubieran sabido esto, si ellos hubieran tenido esa capacidad, porque eran engreídos, eran orgullosos, en cuestión a ese conocimiento aparentemente, si hubieran sabido esto, dice la Escritura, si hubieran entendido realmente la palabra, no hubieran crucificado al Señor de gloria, es lo que nos está diciendo este pasaje. Y eran, desde cierto punto de vista, ignorantes de la palabra del Señor. Sabían mucho, pero realmente no sabían nada, eran ignorantes. Y el mismo apóstol Pablo nos lo comenta, 1 Timoteo 1, 12 al 13. Aquí en este pasaje, 1 Corintios 1, 12 al 13, nos dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pablo, primeramente se llamó Saulo. Cuando Pablo se llamó Saulo, él era un hombre celoso de la ley. Era un hombre que había sido enseñado por los mejores maestros, ¿no? Por Gamaliel. Y Pablo era celoso aparentemente de las cosas de Dios, al grado de que era un perseguidor de la iglesia. Pablo tenía mucho conocimiento de la Escritura, era gran conocedor,
Pero a pesar de ese grande conocimiento, Pablo ahora se refiere a sí mismo que antes era ignorante, porque tenía tanto conocimiento aparentemente de la Escritura, pero no tenía, conocía y se sabía la ley, pero nunca había entendido el verdadero mensaje del Evangelio, y por lo tanto él mismo se considera ignorante. Y hoy le da gracias a Dios y dice este pasaje, porque a pesar de lo que fue, a pesar de haber sido un perseguidor y de haber matado a muchos creyentes antes de conocer a Cristo, hoy Dios le ha permitido a él y lo ha puesto en el ministerio, ¿no? Dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, dice, mas fui recibido a misericordia por lo que hice, por mi ignorancia, en mi incredulidad. Y ahora este pasaje de 1 Corintios 2:8 nos dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, la sabiduría de Dios. Porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Hoy tú puedes darle honra y gloria al Señor, porque Él te ha dado a ti ese discernimiento que aquellos hombres entendidos no tuvieron. Hoy tú y yo podemos entender esas verdades a través de que Dios nos ha dado ese conocimiento, como lo dice el 7, dice que Dios predestinó antes de los siglos esa sabiduría para nuestra gloria. Versículo 9 nos dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pablo está citando al profeta Isaías en Isaías 64:4. Vamos a ir hasta esos pasajes. Isaías 64:4. Y nos dice aquí, 64:4 nos dice, ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por él que en él espera. Y 65:17, Pablo hace referencia a estos dos pasajes. Porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Regularmente cuando se lee este pasaje de 1 Corintios 2:8, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, regularmente se hace referencia a las cosas y las maravillas que hay en el cielo. Pero leía yo que este pasaje no hace tanto referencia a las maravillas del cielo, ¿no? Sino hace referencia a la sabiduría de Dios. Pablo no está refiriéndose a las maravillas del cielo, sino a la sabiduría que Dios ha preparado para los creyentes. Ahora, si usted lo lee con ese enfoque, puede decir, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ahora que tú y yo conocemos a Cristo, porque hemos sido rescatados, hemos sido redimidos por su sangre preciosa, hemos recibido esa sabiduría. Lo que Dios ha preparado para los que le aman es esa sabiduría que hoy tú y yo tenemos en nuestras vidas. Esos misterios que para el mundo permanecen ocultos, hoy son revelados en la Escritura a través de esta palabra, de esta santa palabra que hoy tenemos. Y hoy podemos entenderla y podemos darla a conocer hoy a la iglesia y aún al mundo, aunque el mundo nos llame locos, aunque el mundo nos llame fanáticos o religiosos. Esas cosas que ojo no vio ni oído oyó, son cosas que Dios nos ha revelado, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman, su palabra, su sabiduría. Y es hermoso hoy poder entender esto y poder relacionarlo con nuestras vidas y decirle al Señor, gracias por lo que hoy revelas para nosotros en tu palabra y por ese conocimiento que tenemos de ti. Versículo 10 nos dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Ahora en el versículo 10 nos habla acerca de esa capacidad que hoy el hombre tiene, de dónde proviene, ¿no? Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Nos reveló esas verdades, esa sabiduría. Nos la ha revelado, de lo que habla el versículo 9. Dios nos las ha revelado a nosotros por el Espíritu. El Espíritu Santo es aquel agente de transmisión y comunicación de la eternidad.
en nosotros, que provoca lo siguiente, ¿no? Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. El Espíritu Santo fue aquel que en el pasado inspiró a aquellos hombres de Dios que escribieron las Escrituras. Y lo que está escrito en la palabra de Dios, a pesar de haber sido escrito por el puño y letra de aquellos hombres de Dios, no fueron palabras de estos hombres, ¿no? Es el mismo Dios es el mismo Dios en el Espíritu Santo quien revela su misma palabra al ser humano, quien es el verdadero autor de la palabra del Señor. Y hoy es Espíritu Santo quien inspiró, quien sopló, quien dio la palabra de Dios, quien fue el que dio la palabra de Dios. Es ese mismo Espíritu Santo que hoy mora en ti y en mí, quien nos revela a nosotros acerca de las cosas que fueron escritas hace muchos años. Hoy tenemos la capacidad de escudriñar, de discernir la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo vive en ti y en mí. El mismo Espíritu de Dios que inspiró a esos hombres santos de Dios que escribieron la palabra del Señor hace muchos años atrás. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Esa es la capacidad que hoy tú y yo tenemos a través de Dios, en nosotros ya. Que el mismo Espíritu de Dios que inspiró a aquellos hombres, hoy es aquel que nos hace entender esas verdades. El mismo Dios que escribió y que nos dio su palabra, es el mismo Dios que nos hace entender aquello que escribió hace muchos años. Eso es lo hermoso. Hoy podemos entender estas verdades porque el mismo autor es aquel que nos hace entenderlas. No desperdicies ahora esa oportunidad que tú tienes todos los días de escudriñar. Que puedas tener momentos deliciosos de la palabra del Señor, abriéndola, leyéndola, empapándote de ella y sustrayendo de la Escritura las verdades bíblicas, porque tienes esa capacidad. Dios te ha dado a ti como su hijo la capacidad de poder discernir la Escritura. No solamente a aquellos maestros, no solamente a aquellos pastores, sino a todo el pueblo del Señor. Versículo 11 nos dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. El apóstol Pablo está haciendo una comparación, ¿no?, entre lo que pasa entre el espíritu de Dios y el hombre, y entre el mismo hombre y su mente, ¿no? Pablo compara el conocimiento que el espíritu tiene de la mente de Dios con el conocimiento que el hombre tiene de su propia mente. Esto quiere decir lo siguiente: ninguna persona puede conocer a otra tan bien como se conoce a sí mismo. Así lo pudiéramos definir, lo que acabamos de leer, ¿no? Ninguna otra persona puede conocer mejor a otra persona que a sí mismo, porque entiende su mente, porque entiende su razonamiento, su propio razonamiento. De esa misma forma semejante, solo el propio Espíritu de Dios puede conocerlo íntimamente, ¿no? Así, de esa forma, el mismo Dios conoce íntimamente que su palabra y nos la puede revelar. Es lo que nos está diciendo. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios, que es el que las inspiró. Dios conoce la Escritura porque Él es el que nos la dio, nos la reveló. Y hoy nos las hace entender de la misma forma como el hombre se conoce a sí mismo. Hoy Dios nos da a conocer su palabra porque Él es el mismo que la inspiró, quien la dio. Y hoy el hombre puede, al momento de leerla, entenderla porque Dios nos da esa capacidad de entendimiento. Versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ahora el mismo apóstol Pablo habla de aquellos hombres que escribieron la Escritura, que tuvieron la oportunidad de ser inspirados por la palabra de Dios. Y habla acerca de, cuando dice y nosotros, no habla de todos los creyentes, sino aquellos
hombres que fueron dirigidos por la palabra de Dios, que nos dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, porque cuando los apóstoles escribieron la palabra, no escribieron su sabiduría, no escribieron sus propios pensamientos ni sus propios entendimientos, no. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, o sea, la sabiduría del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ellos son los hombres que escribieron la palabra del Señor. Y ahora que Dios ha revelado su palabra y que ha sido escrita ahora, fue dada a través del Espíritu, para que hoy a través del mismo Espíritu, tú y yo podamos discernirla y comprenderla, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Versículo 13 nos dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ahora que sabemos cómo es la sabiduría de Dios y la capacidad que tenemos nosotros de poder hoy discernir su palabra a través del Espíritu de Dios, ahora en este versículo 13 nos da a entender ahora que nosotros podamos hablar, enseñar o compartir, debemos hacerlo a través del Espíritu de Dios, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Ahora tú y yo estamos obligados, estamos más que comprometidos a que cuando proclamemos las verdades del Evangelio, proclamemos las verdades que dice en su Escritura. No mezclemos ni tratemos de agregar cosa alguna que tenga que ver con algún pensamiento de sabiduría que esté fuera de la Escritura. No agreguemos nada. Dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ahora, cuando un maestro o cuando un predicador se sube al púlpito, tiene toda la obligación de hacer a un lado toda la sabiduría humana y a través del Espíritu, a través del entendimiento que el Espíritu da de la palabra del Señor, hablar y que el mensaje que se dé sea solo el mensaje de la palabra del Señor. Porque el Espíritu dice, sino las que son las verdades que hemos recibido y que hemos podido aprender a través del Espíritu. Eso es lo hermoso. Es hermoso, hermanos, porque a través del tiempo, cuando uno tiene la oportunidad de en algún momento de compartir la palabra a la iglesia, es hermoso ver cómo Dios verdaderamente te hace entender. Ha habido momentos de mi vida donde cuando estoy preparando el Evangelio, o cuando estoy, preparando algún mensaje o algún tema específico, ha habido momentos en los cuales me he encontrado con pasajes que me han costado un poco de trabajo. Pero inmediatamente que esto sucede, bueno, lo mejor que uno puede hacer es ponerse en las manos del Señor. Y es increíble cómo a través de la oración, a través de clamar a Él, Dios te permite entender. Dios te alumbra tu mente para poder discernir su palabra. Es cuando te das cuenta de que es el Espíritu de Dios el que mora en ti, el que te ayuda a entender esas verdades que permanecen ocultas para el hombre. Es real esto que la palabra del Señor dice. Es real lo que la palabra del Señor nos menciona. Y es por eso que es muy importante que la palabra del Señor sea comunicada, que sea predicada, tal cual la palabra del Señor es. Versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Para el hombre que no tiene a Cristo, que es realmente lo que dice aquí, el hombre natural es aquel hombre que no tiene a Cristo. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, no puede, no tiene la capacidad. ¿Alguna vez no se ha puesto usted a ver documentales en Discovery Channel o National Geographic? De repente hacen documentales acerca de ciertas cosas que tienen que ver con la arqueología o con algunas enseñanzas bíblicas aparentemente, ¿no? Y toman fragmentos de la Escritura y al momento de ellos de empezar a
a comentar acerca de lo que dice cierto pasaje, te das cuenta cómo el hombre no entiende los versículos de la misma forma que lo entendemos tú y yo. En muchas ocasiones hemos visto personas estudiadas en escuelas muy prestigiosas, ¿no? Donde se preparan a muchos teólogos, ¿no? Pero teólogos que a veces no tienen a Cristo en su vida y suena tan hueco la escritura en sus labios. Están tan carentes de poder sustraer de esos pasajes, esas verdades bíblicas, que suena vacío, suena hueco. Y ahora que vemos esto, es real, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No puede tener la misma comprensión que un hijo de Dios, ni puede expresar un pasaje de la misma forma porque no lo entiende. No lo entiende tal cual ese pasaje es, y tal cual ese pasaje dice ciertas verdades, porque para él son locura, porque realmente él no las cree, no las vive, y no las puede entender porque dice la Escritura que esas verdades bíblicas solo se pueden discernir espiritualmente. Solo se pueden discernir espiritualmente. Juan 5, 37 y 39. Vamos a ir a este evangelio, Juan 5, 37 al 39. Nos dice, también el Padre que me envió os ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Para una persona que no tiene a Cristo en su vida, para una persona que no tiene conocimiento de Dios, le es imposible poder discernir las verdades. Como a los fariseos de aquel tiempo, ¿no? Que a pesar de su grande conocimiento, no entendían, no podían comprender que el Mesías estaba enfrente de ellos. No podían entender que Él era aquel a quien Dios había enviado. Dice, vosotros no creéis. Ahora regresamos a 1 Corintios 2, 14. Y podemos decirlo, el hombre natural no puede entender las verdades del Evangelio, no puede. No tiene la capacidad porque no tiene al Espíritu de Dios en su vida. No las puede discernir porque para él son locura, para él son cosas que no tienen lógica. Y no las puede entender porque esas verdades se han de discernir solamente espiritualmente. Se necesita el Espíritu de Dios para poder entender las verdades que dice la Escritura. Y llegamos al versículo 15 que nos dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas. Ahora que tenemos ya el conocimiento de Dios, a través de la Escritura podemos discernir acerca de cómo debemos vivir una vida correcta delante del Señor. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, nos dice aquí este pasaje, ¿no? El creyente tiene un maestro en su vida, porque ese maestro habita en nosotros, que es el Espíritu Santo quien nos ilumina en todas las cosas de Dios que necesitamos entender. Primera de Juan 2:27. Primera de Juan 2:27 nos dice, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. El hombre tiene ahora ya la capacidad, ¿no?, de poder discernir las verdades espirituales, lo que es bueno y lo que es malo. Dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas. El hombre tiene la capacidad de que el Espíritu Santo le da para poder entender las verdades del Evangelio, ¿no? El Espíritu Santo toma la palabra de Dios, la palabra que ha revelado, inspirado, y nos ilumina para que podamos caminar conforme Él quiere. Pero ahora dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Qué se refiere que el espiritual no es juzgado de nadie? Tiene que ver con que es imposible para el mundo entender a los cristianos que son fieles. El mundo no nos puede entender y hasta somos causa de burla, somos causa de rechazo, somos causa de señalamiento, ¿no?
el por qué no hacemos esto o aquello. El hombre no puede entenderlo. El hombre no tiene la capacidad de entender el porqué de las cosas que hacemos o no hacemos. Y ellos tratan de juzgarnos a nosotros. Pero a pesar de que intentan juzgarnos, siempre estarán equivocados en cuestión a su discernimiento, porque no pueden entender. Las personas en Cristo seremos malentendidas durante todo nuestro tiempo aquí en la tierra. Si usted tiene que entender que el creyente sufrirá las consecuencias de poder entender las Escrituras, porque seremos señalados, aún seremos maltratados como Cristo lo fue. Juan 15:20 nos lo dice. Nos dice así: acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. El Señor nos advierte acerca de que seremos perseguidos si tenemos y vivimos una vida en Él como es debida. Y dice la Escritura aquí pero Él no es juzgado de nadie. Así es. Recibiremos escarnios, recibiremos maltrato, recibiremos rechazo, sí, por causa del Evangelio, porque este mundo no entiende estas verdades. El mundo se reirá de nosotros, se burlará de nosotros, y aún algunos nos llegarán a matar, como sucede hoy todavía en algunos lugares, ¿no? A pesar de eso, bueno, el hombre, algunos creyentes hoy en nuestros días siguen padeciendo por causa del Evangelio y han llegado a dar hasta su propia vida a causa de defender las verdades que están escritas en su palabra. Y llegamos al último versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Después de esto, de hablar acerca del inconverso, el inconverso no puede entender las verdades espirituales. Y ahora nos hace preguntas, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién puede pensar al nivel de lo que piensa Dios? Nadie. El hombre no puede compararse ante un Dios que es todopoderoso y que lo sabe todo. El entendimiento y la mente del hombre es tan pequeña comparado a lo que es Dios, que sus esfuerzos por entender estas verdades es imposible, aún más todavía si no tienen el Espíritu de Dios. ¿Habrá alguien que pueda instruirle y enseñarle algo a Dios? No. Es lo que dice esta pregunta, ¿no? ¿Quién le instruirá? Nadie. No existe conocimiento alguno que tú y yo tengamos que a Dios le falte. No, no hay. Dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tú y yo gozamos de que podemos discernir y entender estas verdades espirituales, porque hemos recibido la mente de Cristo. Como cristianos estamos en condiciones de entender todas las cosas de su palabra, porque tenemos la mente del Señor. Que a través de este tema, de estos 16 versículos, donde hemos hablado de la sabiduría, te haya quedado claro en tu mente, que es importante que hoy como hijos de Dios escudriñemos y leamos la palabra del Señor. Porque hoy hemos recibido algo que el mundo no tiene, que es la sabiduría de Dios. La capacidad de entender las verdades ocultas que hoy son para el mundo. Hoy tú y yo las podemos entender a través de la palabra de Dios. No permitas que tu vida siga día con día ajena al crecimiento espiritual que es resultado de escudriñar la palabra del Señor. El escudriñar la palabra del Señor no es obligación solamente del maestro, del predicador o del pastor, sino de toda la congregación en general. Para que cada uno de nosotros podamos entender estas verdades y cuando proclamemos el Evangelio, podamos hacerlo a través del Espíritu. Tengamos que compartir, tengamos una vida de oración y de lectura de palabra que nos permita que el mundo pueda conocer a Cristo tal cual es, sin utilizar nada del mundo, sino solamente la palabra del Señor.
que a través de la verdadera sabiduría hoy podamos ser transformados en nuestro corazón también. ¿A qué? A cambiar esa forma equivocada de pensar y quitar ese mal hábito de no abrir la palabra del Señor a lo largo de la semana. Y bueno, a través de este tema, hermanos, esperamos que haya sido de mucha bendición a su vida y esperamos verles nuevamente la próxima semana con otro tema más de esta primera carta de Corintios. Y bueno, hasta la próxima semana, hermanos. Que tengan una buena semana. Chao.